Las montañas de Michoacán se alzaban como guardianes silenciosos alrededor de San Nicolás de los Remedios, un pueblo que parecía haberse quedado suspendido en el tiempo, donde cada piedra de las calles empedradas guardaba historias de generaciones que habían caminado sobre ellas. El invierno había llegado temprano ese año, trayendo consigo vientos helados que bajaban de los picos nevados y se colaban por cada rendija de las casas de adobe, por cada corazón que había aprendido a cerrarse al mundo. En una de las casas más pequeñas del pueblo, ubicada en una calle que el tiempo parecía haber olvidado, vivía doña Esperanza Valdés, una mujer de 45 años cuya belleza había sido opacada no por los años, sino por el peso invisible del luto que cargaba sobre los hombros como un manto perpetuo. Sus cabellos, otrora negros como la noche, ahora mostraban hebras plateadas que se negaba a cubrir, pues sentía que cada una de ellas era un testimonio silencioso de las lágrimas que había derramado. Había sido viuda durante 3 años, desde que su esposo, don Aurelio, había partido de este mundo después de una enfermedad que consumió sus ahorros tanto como su esperanza. No habían tenido hijos, y esa bendición que nunca llegó se había convertido ahora en una maldición de soledad que la rodeaba como las paredes de su pequeña casa. Sus días transcurrían en una rutina mecánica: levantarse al amanecer, preparar café para una sola persona, tender la cama que solo ella ocupaba, y salir a hacer los mandados necesarios para sostener una vida que a veces sentía más como una obligación que como una elección. El pueblo la conocía, por supuesto. Era imposible pasar desapercibido en San Nicolás de los Remedios, donde cada rostro era familiar y cada historia personal se convertía en conocimiento colectivo. Pero la conocían como se conoce a una sombra, presente pero no participativa, visible pero no verdaderamente vista. Doña Esperanza había desarrollado el arte de moverse por el mundo sin causar ondas, de existir sin ocupar demasiado espacio, de sonreír cortésmente sin invitar a conversaciones que podrían llevar a preguntas sobre su bienestar o su soledad. Era martes por la tarde cuando doña Esperanza salió de su casa envuelta en el rebozo que había sido un regalo de bodas de su difunto esposo. Era una pieza hermosa, tejida en lana de oveja teñida con añil y cochinilla, que combinaba tonos de azul profundo con hilos dorados que brillaban sutilmente bajo la luz. Don Aurelio se lo había regalado durante su luna de miel en Pátzcuaro, diciéndole que el color azul hacía que sus ojos brillaran como estrellas. Durante los primeros años de viudez, no había podido soportar usarlo, pues cada fibra parecía contener memorias demasiado dolorosas para enfrentar. Pero con el tiempo, se había convertido en su única conexión tangible con los días felices, y ahora se envolvía en él no solo para protegerse del frío, sino para sentir que una parte de su esposo aún la acompañaba. El mercado estaba ubicado en la plaza principal, donde los vendedores locales extendían sus productos sobre petates coloridos que contrastaban con la sobriedad gris de las piedras del suelo. Doña Esperanza recorrió los puestos con la eficiencia de quien ha hecho este mismo recorrido miles de veces: tomates para la salsa, cebolla, chiles serranos, masa para las tortillas, y un pequeño trozo de queso fresco que sería su única concesión al lujo esa semana. La señora que vendía verduras, doña Remedios, intentó entablar conversación como siempre hacía. ¿Cómo está usted, doña Esperanza? Hace mucho frío hoy, ¿verdad? Mi nieta dice que va a nevar antes del fin de semana. Sí, hace frío, respondió doña Esperanza con cortesía, pero sin abrir la puerta a más intercambio. Que tenga buena tarde, doña Remedios. Era siempre así. Intercambios breves, corteses, que cumplían con las normas sociales sin crear vínculos reales. Doña Esperanza había perfeccionado este arte de la conversación superficial, que le permitía mantener las apariencias de normalidad sin exponerse al riesgo de que alguien viera demasiado profundamente en su corazón herido. Mientras caminaba de regreso a casa, sus pasos resonando en las calles casi desiertas, doña Esperanza notó que el frío se había intensificado. El viento bajaba desde las montañas con una fuerza que cortaba como navajas, y ella se ajustó el rebozo más firmemente alrededor de los hombros, agradeciendo su calor. Las farolas del pueblo comenzaban a encenderse, creando círculos de luz dorada que punteaban el paisaje urbano como pequeñas islas de calidez en un océano de penumbra. Fue al pasar por la tienda de don Jacinto, que cerraba temprano los martes, cuando vio la pequeña figura acurrucada en los escalones de piedra. Al principio pensó que era un bulto de ropa abandonado, pero algo en la forma como se movía ligeramente le hizo detenerse y mirar más de cerca. Era un niño, no podía tener más de 6 o 7 años. Estaba sentado en el escalón más alto, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos envueltos alrededor de las piernas en un intento desesperado por conservar calor corporal. Su ropa era inadecuada para el clima, una camisa de algodón demasiado grande que probablemente había sido de un hermano mayor, pantalones remendados que habían visto mejores días, y zapatos tan gastados que apenas podían llamarse calzado.
Pero lo que más impactó a doña Esperanza no fue la pobreza evidente de su vestimenta, sino la manera en que temblaba. Era un temblor continuo, violento, que sacudía todo su pequeño cuerpo como si fuera una hoja en medio de una tormenta. Sus labios habían adquirido un tinte azulado que ella reconoció como señal de peligro, y sus pequeñas manos estaban tan contraídas por el frío que parecían garras. Doña Esperanza se detuvo completamente, su corazón comenzando a latir con una urgencia que no había sentido en años. Durante un momento, luchó contra el impulso de involucrarse. Se había acostumbrado tanto a mantenerse al margen de los problemas ajenos, a evitar situaciones que pudieran requerir su intervención emocional. Pero mientras observaba al niño temblar en esos escalones de piedra helada, algo profundo en su interior se despertó, algo que había estado dormido desde la muerte de su esposo. Sin darse cuenta completamente de lo que estaba haciendo, doña Esperanza se acercó al niño. Sus propios pasos sonaron más fuertes de lo usual en el silencio de la calle, y el niño levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de miedo y esperanza que partió el corazón de doña Esperanza en pedazos. ¿Dónde está tu mamá, niño?, preguntó con voz suave, arrodillándose para quedar a su altura. El niño la miró durante un momento que se sintió eterno, pero no respondió. Quizás no podía hablar por el frío, o quizás las circunstancias que lo habían llevado a estar solo en esos escalones eran demasiado complejas para explicar. Pero en sus ojos, doña Esperanza vio algo que reconoció inmediatamente: la soledad absoluta, el abandono, la sensación de estar completamente solo en un mundo que parecía haber olvidado su existencia. Sin pensarlo dos veces, sin calcular las consecuencias, sin considerar que ella misma necesitaba ese abrigo para el camino a casa, doña Esperanza se quitó el rebozo. Sus propias manos temblaron ligeramente, tanto por el frío súbito como por la emoción, mientras desenvolví la prenda que había sido su compañía constante durante los últimos meses. Con movimientos cuidadosos y maternales que surgieron de algún lugar profundo de su ser, envolvió el rebozo alrededor de los pequeños hombros del niño. La tela, aún tibia por el calor de su cuerpo, se acomodó sobre él como un abrazo tangible. El contraste fue inmediato, el temblor comenzó a calmarse, y algo parecido a alivio se dibujó en las facciones del pequeño. Ya, mijo, murmuró doña Esperanza, ajustando el rebozo para que cubriera completamente al niño. Ya no vas a tener frío. El niño la miró con una expresión que contenía más gratitud de la que ella había visto jamás en los ojos de un adulto. No dijo palabra, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer, como si incluso llorar fuera un lujo que no se podía permitir. Doña Esperanza se incorporó lentamente, sintiendo inmediatamente el mordisco del viento helado en su cuerpo ahora desprotegido. Pero extrañamente, no sintió el frío como una molestia. En cambio, había algo cálido creciendo en su pecho, algo que no había sentido en 3 años de luto solitario. Que Dios te bendiga, niño, le dijo suavemente, y comenzó a caminar hacia su casa. Mientras se alejaba, doña Esperanza no miró hacia atrás, pero podía sentir los ojos del niño siguiéndola hasta que dobló la esquina. No sabía por qué había hecho lo que había hecho, no podía explicar el impulso que la había llevado a dar su único abrigo a un desconocido. Pero mientras caminaba por las calles vacías, tiritando ligeramente pero con el corazón más liviano de lo que había estado en años, doña Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. No tenía manera de saber que ese simple acto de compasión, esa decisión espontánea de elegir el bienestar de otro por encima de su propia comodidad, había puesto en movimiento una cadena de eventos que transformarían no solo su propia vida, sino la de su pueblo entero, y la de cientos de mujeres que llevaban sus propias cargas silenciosas de dolor y supervivencia. El amanecer llegó a San Nicolás de los Remedios con una claridad cristalina que solo el aire de montaña puede proporcionar. Las primeras luces del sol se derramaron sobre los tejados de tejas rojas, creando un mosaico de sombras y brillos dorados que transformaron el pueblo en algo parecido a una postal antigua. Pero había algo diferente en este amanecer, algo que los habitantes del pueblo no podrían haber anticipado ni en sus sueños más extraordinarios. Doña Esperanza despertó en su cama estrecha con una sensación extraña. Durante toda la noche había dormido más profundamente de lo que había logrado en meses, envuelta en las mantas de lana que habían pertenecido a su abuela. Al levantarse y acercarse a la ventana para ver el día que nacía, sintió una punzada de inquietud al recordar la noche anterior. Su rebozo, el regalo de bodas que había sido su única conexión tangible con los días felices, ahora protegía a un niño desconocido del frío de la montaña. Pero extrañamente, en lugar del arrepentimiento que había esperado sentir, había algo más, una sensación de ligereza que no había experimentado desde la muerte de don Aurelio. Era como si al dar su rebozo,
hubiera entregado también una parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Mientras preparaba su café matutino, doña Esperanza escuchó un sonido que la hizo detenerse con la taza a medio camino hacia sus labios. Era un rumor distante, como el sonido del viento entre los árboles, pero más rítmico, más deliberado. Conforme el sonido se acercaba, comenzó a distinguir lo que realmente era, voces humanas, muchas voces, cantando al unísono. Se acercó a la ventana que daba a la calle principal y apartó ligeramente la cortina de algodón que había cosido años atrás. Lo que vio la dejó sin aliento. Por la calle empedrada venía una procesión como ninguna que hubiera presenciado jamás en San Nicolás de los Remedios. Eran mujeres, docenas de ellas, todas montadas a caballo, y sus voces se elevaban en un cántico que resonaba entre las paredes de adobe de las casas como una oración antigua. Pero no era cualquier cántico. Mientras escuchaba más atentamente, doña Esperanza sintió que sus piernas se debilitaban al reconocer las palabras que flotaban en el aire matutino. Asterisco Esperanza, Esperanza, corazón de nuestra hermana, que dio calor al frío, que dio luz en las tinieblas, asterisco. Las mujeres venían de todas las direcciones, convergiendo hacia la plaza principal como ríos que se unen en un delta. Algunas montaban caballos magníficos, con sillas de cuero trabajado y riendas adornadas con plata. Otras cabalgaban animales más humildes, pero todos se movían con la misma dignidad, la misma determinación. Sus edades variaban desde jóvenes que apenas habían dejado la adolescencia hasta ancianas cuyas espaldas se mantenían erguidas desafiando los años, pero todas compartían algo indefinible, una fuerza silenciosa, una sabiduría ganada a través de experiencias que habían forjado sus caracteres como el fuego forja el metal. Doña Esperanza salió de su casa sin pensarlo, atraída por la música de sus propios nombres resonando en la mañana. Otras personas del pueblo habían hecho lo mismo, apareciendo en sus puertas y ventanas con expresiones de asombro y curiosidad. Niños se asomaban detrás de las faldas de sus madres, hombres salían de las tiendas que acababan de abrir, y los ancianos que habitualmente se sentaban en la plaza a esta hora se incorporaban de sus bancas de piedra para observar mejor el espectáculo extraordinario. La procesión se detuvo en el centro de la plaza, formando un círculo perfecto alrededor de la fuente colonial que había sido el corazón del pueblo durante más de 2 siglos. Una mujer se destacó del grupo, desmontando de su caballo con movimientos gráciles que hablaban de una vida entera en contacto con estos animales nobles. Era una mujer de mediana edad, de cabello plateado trenzado con cintas rojas, y vestía el traje tradicional de las regiones montañosas, falda bordada con flores en hilos de colores, blusa blanca de algodón, y un rebozo que, doña Esperanza notó con sorpresa, era casi idéntico al que había dado la noche anterior. Hermanas, dijo la mujer con voz clara y fuerte que se proyectó por toda la plaza, hemos venido desde los 4 vientos para honrar a una de nosotras. Doña Esperanza Valdés, ¿está usted aquí? Doña Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todas las miradas se volvieron hacia ella, pero no eran miradas de curiosidad morbosa o juicio, sino de algo más profundo, más cálido. Era como si estuviera siendo vista verdaderamente por primera vez en años. Con pasos vacilantes, se acercó al centro de la plaza. La multitud de mujeres a caballo la observaba en silencio, pero en sus rostros había expresiones de reconocimiento, de hermandad, de algo que doña Esperanza no podía nombrar pero que la conmovía hasta los huesos. Soy Esperanza Valdés, dijo con voz apenas audible, pero que de alguna manera llegó a todos los rincones de la plaza. La mujer del cabello plateado sonrió, y fue una sonrisa que contenía décadas de comprensión y compasión. Mi nombre es Paloma Herrera, y vengo del pueblo de Santa María de los Lagos, a 3 días de camino desde aquí. Estas mujeres que me acompañan vienen de pueblos aún más lejanos, San Juan de los Remedios, Santiago de la Montaña, Nuestra Señora del Refugio, y muchos otros. Hemos cabalgado toda la noche para llegar hasta usted. Pero no entiendo, tartamudeó doña Esperanza. ¿Cómo supieron? ¿Por qué? Paloma se acercó a ella, y doña Esperanza pudo ver que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Anoche, usted dio su rebozo a un niño que temblaba de frío, dijo Paloma. Ese niño es mi nieto, Miguel Ángel. Su madre, mi hija Carmen, murió el mes pasado en un accidente, y el pequeño se escapó del orfanato donde lo habían puesto. Ha estado vagando durante días, tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Doña Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El niño de la noche anterior no era solo un desconocido necesitado, era parte de la historia de dolor y pérdida de otra mujer, otra madre que había enfrentado la tragedia. Cuando Miguel Ángel llegó a casa esta mañana, envuelto en su hermoso rebozo azul, me contó sobre la señora que se había quitado su única protección contra el frío para dársela a él.
Me describió su cara, me habló de su bondad, y yo supe inmediatamente quién era usted. ¿Cómo podía saber quién era yo? Preguntó doña Esperanza, genuinamente confundida. Paloma sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa estaba mezclada con algo parecido a tristeza. Porque yo también soy viuda, hermana. Perdí a mi esposo hace 5 años, y durante mucho tiempo caminé por el mundo como usted ha estado caminando, presente pero invisible, viva pero no verdaderamente viviendo. Y porque existe una red entre nosotras, las mujeres que hemos conocido la pérdida, que hemos sobrevivido a lo que parecía imposible de sobrevivir. Otra mujer desmontó y se acercó a ellas. Era más joven, quizás de 30 años, pero en sus ojos había la profundidad que solo viene de haber enfrentado grandes dificultades. Mi nombre es Rosa Elena Martínez, dijo. Vengo del pueblo de San José de la Montaña. Hace 2 años, mi esposo me abandonó con 3 hijos pequeños. Durante meses, no supe cómo íbamos a sobrevivir. Fue doña Paloma quien me encontró, quien me ayudó, quien me conectó con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Una tercera mujer se sumó al grupo. Era mayor, quizás de 60 años, con cabello completamente blanco pero ojos que brillaban con una vitalidad juvenil. Soy Francisca Morales, se presentó. Mi historia es diferente pero similar. Perdí a mis 5 hijos en una epidemia hace 10 años. Pensé que mi vida había terminado, que no había razón para seguir respirando. Pero estas mujeres me encontraron, me dieron propósito, me enseñaron que el dolor compartido se vuelve más llevadero. Conforme más mujeres desmontaban y se acercaban, doña Esperanza comenzó a entender que estaba presenciando algo extraordinario. No era solo una visita o una coincidencia. Era la manifestación visible de algo que había existido en silencio durante años, una red de mujeres que habían encontrado formas de apoyarse mutuamente a través de las tragedias y dificultades de la vida. ¿Pero cómo se enteraron tan rápido?, preguntó doña Esperanza. El niño llegó a su casa esta mañana, y ustedes ya estaban aquí. Paloma intercambió una mirada con las otras mujeres, y doña Esperanza vio pasar entre ellas una comunicación silenciosa que hablaba de años de colaboración y entendimiento mutuo. Tenemos nuestras formas de comunicarnos, dijo Paloma finalmente. Cuando una de nosotras identifica a otra mujer que necesita ser parte de nuestra hermandad, la noticia viaja rápido. Hemos estado observándola durante meses, Esperanza, esperando el momento correcto para acercarnos. ¿Observándome? La idea la desconcertaba pero no la asustaba. Su soledad era visible desde lejos, hermana, explicó Rosa Elena con gentileza. La manera como caminaba por las calles, cómo evitaba los ojos de la gente, cómo se envolvía en ese rebozo como si fuera su única protección contra el mundo, todas hemos estado ahí. Todas hemos conocido esa soledad. Doña Esperanza se dio cuenta de que estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 3 años, sentía que no estaba completamente sola en el mundo. La plaza de San Nicolás de los Remedios se había transformado en un escenario de encuentros extraordinarios. Lo que había comenzado como un amanecer ordinario se había convertido en algo que los habitantes del pueblo recordarían durante generaciones. Las mujeres que habían llegado a caballo, cantando el nombre de Doña Esperanza, no se limitaron a las presentaciones formales. Comenzaron a desmontar sistemáticamente, amarrando sus caballos a los árboles que rodeaban la plaza, y de las alforjas de sus monturas sacaron mantas, comida, y pequeños objetos personales que sugerían que habían planeado quedarse más tiempo del que un simple saludo habría requerido. Doña Esperanza se encontró en el centro de un remolino de actividad que la abrumaba y la consolaba al mismo tiempo. Las mujeres se acercaban a ella una por una, cada una compartiendo un fragmento de su propia historia, cada testimonio agregando otra capa de comprensión a lo que estaba experimentando. Mi nombre es Soledad Ramírez, dijo una mujer de aproximadamente su edad, con manos que mostraban las cicatrices del trabajo duro. Vengo del rancho Los Nogales, donde crío cabras desde que mi marido murió en un accidente hace 4 años. Durante el primer año después de su muerte, no hablé con nadie excepto con los animales. Creí que había perdido la capacidad de conectar con otros seres humanos. ¿Y qué cambió?, preguntó doña Esperanza, genuinamente curiosa. Una noche, una mujer llegó a mi rancho. Estaba perdida, había estado caminando durante horas después de que su carro se descompusiera en la carretera. Le di refugio, la alimenté, y mientras compartíamos café esa noche, me di cuenta de que ella también era viuda. Hablar con alguien que entendía mi dolor fue como respirar aire fresco después de haber estado bajo el agua. Otra mujer se acercó, más joven, con un bebé en brazos y la expresión serena de quien ha encontrado paz después de la tormenta.
Soy Luz María Torres, se presentó. Este es mi hijo, Miguelito. Su padre me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Durante meses, no sabía cómo iba a criarlo sola, sin dinero, sin familia cercana. Fue Paloma quien me encontró en el mercado de mi pueblo, llorando porque no tenía dinero ni para comprar leche. No solo me ayudó económicamente, sino que me conectó con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Conforme las historias se multiplicaban, Doña Esperanza comenzó a vislumbrar la verdadera magnitud de lo que estaba presenciando. No era simplemente un grupo de mujeres que habían venido a agradecerle por su gesto de la noche anterior. Era una red compleja y extendida de apoyo mutuo, una hermandad silenciosa que operaba más allá de las estructuras sociales tradicionales, conectando a mujeres que habían enfrentado pérdidas, abandonos, violencia, pobreza, y toda la gama de dificultades que la vida podía presentar. ¿Pero cómo funciona esto?, preguntó doña Esperanza a Paloma, quien parecía ser una de las organizadoras principales. ¿Cómo se comunican entre ustedes? ¿Cómo saben cuando alguien necesita ayuda? Paloma sonrió con la satisfacción de quien finalmente puede compartir un secreto largamente guardado. Comenzó hace unos 10 años, explicó. Yo había perdido a mi esposo y estaba luchando por mantener el rancho sola. Un día, una mujer desconocida llegó a mi puerta. No pidió nada, simplemente me ayudó con el trabajo del día y se fue. Al día siguiente, vino otra. Y así sucesivamente. Cuando finalmente pregunté cómo habían sabido que necesitaba ayuda, me dijeron que existía una red informal de mujeres que se cuidaban unas a otras. Comenzamos a formalizar el sistema, continuó Rosa Elena. Identificamos a mujeres en cada pueblo que actuaran como conectoras. Ellas observan, escuchan, y cuando identifican a alguien que necesita apoyo, pasan la información. ¿Y qué tipo de apoyo ofrecen?, preguntó doña Esperanza, fascinada por la organización de este sistema que había operado sin que ella tuviera la menor idea de su existencia. De todo tipo, respondió Francisca, la mujer mayor que había perdido a sus 5 hijos. Apoyo emocional, por supuesto, pero también económico cuando es necesario, ayuda práctica con trabajos que son difíciles de hacer sola, cuidado de niños, intercambio de conocimientos y habilidades. Una mujer que había permanecido en silencio hasta ese momento se acercó al grupo. Era notablemente elegante, vestida con ropa que sugería una posición económica más acomodada que la mayoría de las otras. Mi nombre es Victoria Mendoza, se presentó. Soy dueña de una tienda en la ciudad de Morelia. Mi contribución a la red es principalmente financiera, pero también ofrezco trabajo a mujeres que necesitan empezar de nuevo después de crisis personales. Doña Esperanza se dio cuenta de que la red abarcaba no solo diferentes tipos de tragedias personales, sino también diferentes niveles socioeconómicos. No era una organización de caridad tradicional donde los acomodados ayudaban a los necesitados, sino una verdadera red de reciprocidad donde cada mujer contribuía según sus capacidades y recibía según sus necesidades. ¿Pero por qué yo?, preguntó finalmente la pregunta que había estado formándose en su mente. ¿Por qué mi gesto de anoche fue tan significativo como para motivar todo esto? Las mujeres intercambiaron miradas, y doña Esperanza percibió que había tocado algo fundamental. Porque lo que hizo anoche no fue solo dar su rebozo a un niño con frío, explicó Paloma. Lo que hizo fue dar lo único que la consolaba, su única conexión tangible con su felicidad pasada, a un completo desconocido, sin esperar nada a cambio. Eso no es solo bondad, hermana. Eso es sacrificio verdadero, amor puro. Y porque lo hizo en un momento cuando creía que nadie la estaba viendo, agregó Rosa Elena. No fue para obtener reconocimiento o alabanza. Fue simplemente porque su corazón no pudo soportar ver a un niño sufrir. Soledad se acercó más y tomó las manos de doña Esperanza entre las suyas. Hermana, lo que no entiende es que todas hemos estado donde usted ha estado. Todas hemos caminado por ese valle de sombras donde el dolor es tan profundo que parece que nunca más volveremos a sentir alegría. Pero también hemos aprendido que la única manera de salir de esa oscuridad es tendiéndole la mano a alguien más que está perdido en ella. Su gesto de anoche nos recordó por qué hacemos esto, continuó Francisca. Nos recordó que cada acto de bondad, sin importar cuán pequeño parezca, tiene el poder de cambiar vidas. Victoria sacó algo de su bolsa y se lo extendió a doña Esperanza. Era un rebozo, similar al que había dado la noche anterior pero con patrones ligeramente diferentes, hilos que brillaban con tonos de verde y dorado en lugar de azul. Este perteneció a mi madre, dijo Victoria. Murió el año pasado, y desde entonces,
no he podido usar nada de su ropa porque me resultaba demasiado doloroso. Pero quiero que usted lo tenga, no como un reemplazo por lo que perdió, sino como un símbolo de bienvenida a nuestra familia elegida. Doña Esperanza tomó el rebozo con manos temblorosas. La tela era suave, obviamente de alta calidad, y aún conservaba un aroma sutil a lavanda que hablaba de los cuidados amorosos con que había sido preservado. No puedo aceptar algo tan valioso, murmuró. Puede y debe, insistió Victoria. Porque eso es lo que hacemos por nuestras hermanas. Y porque ahora usted es una de nosotras. Mientras doña Esperanza se envolvía en el nuevo rebozo, sintió algo que no había experimentado en años: pertenencia. Por primera vez desde la muerte de don Aurelio, no se sentía completamente sola en el mundo. Estaba rodeada de mujeres que entendían su dolor porque habían experimentado el suyo propio, que valoraban su fortaleza porque habían tenido que desarrollar la suya, que la habían buscado no porque necesitaran algo de ella, sino porque reconocían en ella a una hermana en supervivencia. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo, y la plaza se había llenado de habitantes del pueblo que observaban con fascinación y respeto este encuentro extraordinario. Los niños jugaban entre las mujeres, que los trataban con el cariño colectivo de una gran familia extendida. Los hombres del pueblo, inicialmente cautelosos ante esta invasión pacífica pero sorprendente, habían comenzado a acercarse con curiosidad y admiración. Doña Esperanza se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su vida, y que nunca volvería a ser la mujer solitaria que había sido esa mañana. 3 meses habían transcurrido desde aquel amanecer extraordinario cuando cientos de mujeres llegaron a caballo para honrar a Doña Esperanza, y San Nicolás de los Remedios había experimentado una transformación que ninguno de sus habitantes podría haber imaginado. Lo que había comenzado como el reconocimiento de un acto individual de bondad se había convertido en algo mucho más profundo y duradero: el establecimiento de un centro formal de la red de mujeres que había operado en silencio durante años. La casa de Doña Esperanza, que durante 3 años había sido un refugio de soledad, ahora bullía de actividad constante. Mujeres llegaban diariamente, algunas buscando ayuda, otras ofreciendo servicios, muchas simplemente necesitando la compañía de otras que entendieran sus experiencias. La pequeña sala se había convertido en un punto de encuentro informal donde se compartían historias, se intercambiaban consejos prácticos, y se tejían las conexiones invisibles que mantenían funcionando la red de apoyo. Doña Esperanza se había adaptado a su nuevo rol con una naturalidad que la sorprendía. Después de años de evitar la interacción humana profunda, había descubierto que tenía una aptitud natural para escuchar, para ofrecer consuelo sin juicio, y para identificar las necesidades específicas de cada mujer que llegaba a su puerta. Su propia experiencia con el dolor la había preparado, sin que ella lo supiera, para ser una guía para otras que atravesaban sus propios valles de sombras. Paloma Herrera se había mudado temporalmente al pueblo para ayudar a establecer la nueva sede de la red. Durante estas semanas de trabajo conjunto, Doña Esperanza había llegado a considerar a esta mujer sabia y práctica como la hermana que nunca había tenido. Juntas habían desarrollado sistemas para catalogar las necesidades de las mujeres que buscaban ayuda, para coordinar los recursos disponibles, y para asegurar que ninguna solicitud de apoyo se perdiera en la comunicación informal que había caracterizado la red en sus primeros años. Una tarde de primavera, mientras organizaban las cartas que llegaban de diferentes pueblos solicitando diversos tipos de asistencia, Doña Esperanza se detuvo para contemplar el cambio extraordinario que había ocurrido en su vida. ¿En qué piensas, hermana?, preguntó Paloma, notando su pausa contemplativa. En lo extraño que es el destino, respondió Doña Esperanza. Hace 3 meses, yo estaba preparándome para vivir el resto de mi vida en soledad, convencida de que no tenía nada que ofrecer al mundo. Y ahora, hizo un gesto que abarcaba la sala llena de evidencias de las vidas que tocaban diariamente, cartas de agradecimiento, fotografías de niños cuyas madres habían recibido ayuda, reportes de mujeres que habían encontrado trabajo o refugio seguro a través de la red. Ahora eres el corazón de algo que está cambiando la vida de cientos de mujeres, completó Paloma. ¿Pero sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Doña Esperanza la miró interrogativamente. Que tú siempre tuviste esto dentro de ti. La capacidad de amar, de sacrificarte por otros, de ver el dolor ajeno y responder con compasión. Lo que pasó aquella noche con Miguel Ángel no fue una aberración o un momento de debilidad. Fue tu verdadera naturaleza finalmente encontrando una manera de expresarse. En ese momento, tocaron a la puerta. Era un sonido que se había vuelto familiar, pero que aún provocaba en Doña Esperanza una pequeña emoción de anticipación. Nunca sabía qué historia, qué necesidad, qué oportunidad de ayudar podría estar esperando al otro lado de esa puerta. Cuando abrió,
encontró a una joven que no podía tener más de 18 años. Estaba obviamente embarazada, probablemente en los últimos meses, y su ropa y apariencia general sugerían que había estado viajando durante días. Sus ojos, grandes y asustados, buscaron los de doña Esperanza con la esperanza desesperada de quien ha agotado todas las otras opciones. ¿Es usted doña Esperanza?, preguntó con voz temblorosa. Me dijeron en el pueblo que usted ayuda a mujeres que no tienen a dónde ir. Pasa, mija, respondió doña Esperanza inmediatamente, abriendo la puerta completamente y haciendo un gesto de bienvenida. Aquí está segura. La joven entró vacilantemente, como si no pudiera creer completamente que su búsqueda de refugio había terminado. Paloma se acercó inmediatamente, con la eficiencia maternal que había desarrollado a través de años de ayudar a mujeres en crisis. ¿Cómo te llamas?, preguntó gentilmente. Mariana, respondió la joven. Mariana López. Vengo de Guadalajara. Mi familia me echó de la casa cuando supieron que estaba embarazada. El papá del bebé desapareció cuando se lo dije. He estado viviendo en la calle durante 2 semanas, durmiendo donde puedo, comiendo lo que encuentro. Doña Esperanza sintió una punzada familiar de indignación mezclada con compasión. Durante estos meses de trabajo con la red, había escuchado demasiadas variaciones de esta misma historia. Jóvenes abandonadas por familias que valoraban más la apariencia social que el bienestar de sus propias hijas, hombres que huían de sus responsabilidades, sociedades que castigaban a las mujeres por situaciones en las que rara vez eran las únicas responsables. ¿Cuándo esperas que nazca el bebé?, preguntó Paloma, evaluando profesionalmente la situación. Los doctores dijeron que a finales de este mes, respondió Mariana, colocando protectoramente las manos sobre su vientre abultado. Entonces llegaste justo a tiempo, dijo doña Esperanza con firmeza. Vas a quedarte aquí hasta que nazca el bebé, y después, vamos a ayudarte a decidir qué quieres hacer con tu futuro. La transformación en el rostro de Mariana fue inmediata y conmovedora. La tensión que había endurecido sus facciones se disolvió, reemplazada por lágrimas de alivio que rodaron libremente por sus mejillas. ¿De verdad?, susurró. ¿No me van a juzgar? ¿No me van a decir que es mi culpa? Mija, dijo doña Esperanza, acercándose para tomar las manos de la joven entre las suyas, aquí no juzgamos a nadie. Aquí entendemos que la vida a veces nos pone en situaciones difíciles, y que lo importante no es cómo llegamos a esas situaciones, sino cómo nos ayudamos unas a otras para salir adelante. Durante las siguientes horas, mientras Mariana comía la primera comida completa que había tenido en días y descansaba en la cama que Paloma había preparado para ella en la habitación de huéspedes, doña Esperanza reflexionó sobre el ciclo extraordinario que había completado su vida. Había comenzado como una mujer que recibía poco apoyo en su dolor, había aprendido a sobrevivir en soledad, y ahora se había convertido en alguien que ofrecía a otras el tipo de apoyo que ella misma había necesitado desesperadamente. Esa noche, mientras las 3 mujeres se sentaban alrededor de la mesa de la cocina compartiendo una cena simple pero abundante, Mariana levantó su vaso de agua como si fuera a hacer un brindis. Quiero agradecerles, dijo con voz emocionada. No solo por la comida y el refugio, aunque eso ya es más de lo que esperaba encontrar, sino por hacerme sentir como si valiera algo otra vez. Doña Esperanza intercambió una mirada con Paloma, ambas reconociendo en las palabras de Mariana ecos de sus propias experiencias pasadas. Tú siempre has valido algo, respondió doña Esperanza. El mundo a veces nos hace olvidar eso, pero nuestro valor no depende de las circunstancias externas o de la aprobación de otros. ¿Cómo aprendió eso?, preguntó Mariana con curiosidad genuina. Doña Esperanza sonrió, pensando en el camino extraordinario que la había llevado desde aquella noche en que había dado su rebozo a un niño desconocido hasta este momento de ofrecer refugio a otra alma necesitada. Lo aprendí de mis hermanas, dijo, haciendo un gesto que incluía a Paloma y, por extensión, a toda la red de mujeres que había transformado su comprensión de lo que significaba la familia. Me enseñaron que cuando compartimos nuestro dolor, se vuelve más ligero. Y cuando compartimos nuestra fortaleza, se vuelve más poderosa. Un mes después, cuando Mariana dio a luz a una niña saludable que decidió llamar Esperanza en honor a la mujer que le había salvado la vida, doña Esperanza se encontró reflexionando sobre el círculo completo que había trazado su existencia. Había perdido a su esposo y había creído que esa pérdida marcaba el final de su capacidad para amar y ser amada. Ahora, sosteniendo a la pequeña Esperanza en sus brazos mientras su madre se recuperaba, se dio cuenta de que el amor tenía formas de multiplicarse y transformarse de maneras que desafiaban toda lógica. La red de mujeres continuó creciendo, extendiéndose a pueblos más distantes,
incorporando a mujeres de todas las edades y circunstancias. San Nicolás de los Remedios se había convertido en un símbolo regional de esperanza y hermandad, un lugar donde las mujeres sabían que podían encontrar no solo ayuda práctica, sino el tipo de comprensión profunda que solo puede venir de otras que han caminado por senderos similares de dificultad y supervivencia. Y en el centro de todo esto estaba doña Esperanza Valdés, la viuda solitaria que había descubierto que su mayor dolor podía convertirse en su mayor fortaleza, que su capacidad para entender el sufrimiento la había preparado perfectamente para ofrecer consuelo, y que el acto más simple de compasión podía desencadenar transformaciones que cambiarían no solo su propia vida, sino la de cientos de otras mujeres que llevaban sus propias cargas silenciosas. El rebozo que había dado aquella noche fría había sido más que un simple acto de bondad. Había sido el hilo que, al tirar de él, había destejido su vieja vida de soledad y había comenzado a tejer una nueva tapicería de conexión, propósito y amor que se extendería mucho más allá de lo que cualquiera de ellas podría haber imaginado.